Clase de química física 3, ¿verdad? Que es el curso de mecánica cuántica. Ahora con el tema 1.3, que se refiere a las capacidades caloríficas de sólidos. Resulta de que las capacidades caloríficas se recuerdan CP y CB para los sólidos. La física clásica tenía un problema que a la hora de calcularlas, como el principio de equipartición de Boltzmann, daban valores diferentes a los experimentales, ¿verdad? Sin embargo, desde 1819, Dolon y Petit habían propuesto que los átomos de todos los cuerpos simples tenían exactamente la misma capacidad calorífica, así se pensaba inicialmente. Luego, Boltzmann plantea el principio de equipartición de energía, que por cada coordenada cuadrada de movimiento, esto ya lo hemos visto muchas veces en química física 1 y 2, ¿verdad? Que por cada coordenada cuadrada de velocidad o de momento hay una contribución de un medio de kT a la energía del sistema, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación. Literalmente el principio dice así: para un sistema constituido de n partículas que tienen grados de libertad de movimiento cuadráticos e independientes, esto se refiere a la velocidad, la energía del sistema se divide en los grados de libertad disponibles en cada partícula. O sea que esto es lo mismo que decir que por cada grado de libertad de movimiento, que en el espacio son 3 grados, en el eje X, Y y Z, entonces es un medio de kT por cada uno. Aquí vamos a aprender a calcular estas CP, estas capacidades caloríficas, partiendo pues de la definición de la energía total para un cuerpo, ¿verdad? Las moléculas, se recuerdan, esto también lo hemos venido viendo a lo largo de los cursos de química física, que la energía total en una molécula se debe a la energía de traslación, rotación, vibración electrónica y nuclear. Y en los átomos esta energía es traslacional, electrónica y nuclear, porque los átomos tienen infinitos grados de rotación y no vibran porque es una sola partícula. Para vibrar pues tiene que haber dos partículas. Y la energía térmica, solo hablamos en termodinámica, se debe a la energía de traslación, rotación y vibración. Esa es la energía interna en termodinámica. Entonces las energías de traslación no cuantificadas están cercanas, y estos tienen separaciones cuánticos de alrededor de 0.01 kJ por mol, ¿verdad? Los niveles de separación de vibración están de 10 kJ por mol. Esta es información que los grados de libertad, por ejemplo, un gas monoatómico tiene 3 coordenadas en X, Y, Z. Esto debería de ser una animación, pero en esta plataforma las animaciones no funcionan. Así que les voy a ir dando un clic para ir viendo un poco cómo se mueve en los 3 grados de rotación, en los 3 grados de movimiento, X, Y, Z. En una molécula diatómica, entonces aquí tenemos 3 grados de libertad traslacionales, porque se puede mover en X, Y, Z, y 2 grados de libertad rotacionales, porque solo hay 2 planos de rotación, X, Y o Y, Z, ¿verdad? Son 5 grados de libertad. Esta es la animación que debería de verse, pero no es, mira.
Entonces consideremos que una molécula tiene n átomos con 3 coordenadas de movimiento, de momento o de velocidad cuadrada, x, y, z. Así que los grados de libertad, como tiene n átomos, cada átomo que puede moverse en 3 coordenadas, tenemos que el conjunto de átomos tendrá 3n grados de libertad. Es el número total de grados de libertad o de posibilidades de dirección de movimiento. Entonces, para describir una molécula con 3n grados de libertad, tenemos 3 grados translacionales, 2 grados rotacionales para las moléculas lineales, y para las no lineales, estas tienen 3 grados no lineales. Y del resto son los grados vibracionales. O sea, si son 5 para las moléculas lineales, de la suma de 3 translacionales más 2 rotacionales, entonces los grados vibracionales serán 3n-5, porque son los grados restantes de los totales 3n. Para una molécula no lineal, esta tiene 3 grados translacionales y 3 no lineales. Así que los vibracionales serán 3n-6. De esta manera, pues, que calculamos los grados de libertad translacionales, rotacionales y vibracionales de una molécula lineal o no lineal. Veamos el caso del HCl, que es una molécula diatómica lineal. Los grados de libertad totales es 3n. Como tiene 2 átomos, n vale 2, 3 por 2 son 6. Son 6 grados de libertad totales. De esos 6, 3 son translacionales, 2 son rotacionales y 3n-5, porque es lineal, serían los grados vibracionales, que eso resulta que es 1. Luego, el caso del acetileno tiene 4 átomos, entonces los grados de libertad totales sería 3n, 3 por 4, 12. De esos 12, 3 son translacionales, 2 son rotacionales y 12, que son los totales, menos 5 de los translacionales y rotacionales, nos da 7 grados de libertad vibracionales. Estos grados de libertad vibracionales son los modos de vibración, esos que ustedes han estudiado allá en química orgánica en infrarrojo, ¿no? Son los modos de vibración, 7 modos de vibración. El formaldehído es una molécula no lineal, tiene 4 átomos, así que 3n, 3 por 4, 12, son los grados de libertad totales, menos 6, porque tiene 3 translacionales, 3 rotacionales, 12 menos 6 resulta en 6, esos son los grados de libertad vibracional. Luego que calculamos esto de esta manera, ahora entonces podemos aplicar el principio de equipartición de energía, que por cada grado de libertad hay una contribución de 1/2 de kT, donde K es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Así que este es el valor de la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin. Y eso resulta de multiplicar el número de Avogadro. R, la constante universal de los gases, resulta de multiplicar el número de Avogadro por la constante de Boltzmann. Esto nos enseñó Boltzmann en termodinámica estadística, lo vamos a ver el próximo ciclo, ¿verdad? Si Dios lo permite. Así que tenemos energía de traslación será 1/2 de kT
energía de rotación, 1 medio de kT, y los vibracionales, como las vibraciones van en dos direcciones, o sea, hay dos grados de dos modos de movimiento en la vibración, a la izquierda y a la derecha. Entonces, 1 medio de kT más 1 medio de kT es kT. ¿Ve? Hay dos componentes de vibración. Ahora aplicamos esto al caso de las moléculas que hemos estado viendo. Aquí tenemos la ecuación total. Número de grados de libertad translacionales por 1 medio de kT, más el número de grados de libertad rotacionales por 1 medio de kT, más el número de grados de libertad vibracional por kT. ¿Verdad? Porque les decía, tienen dos componentes de vibración. Esto es lo que nos dice, esta es la forma en que en la física clásica nos calculaba la energía total de un sistema. ¿Verdad? Aquí hay un par de ejemplos. El helio, que es un gas monoatómico, solo tiene un átomo, tiene 3 grados de libertad totales. Esos totales son 3 translacionales, rotacionales no tiene y vibracionales tampoco tiene. Así que son 3 grados de libertad. Así que la energía total es 3 por 1 medio de kT. La energía y 3 por 1 medio de kT es 3 medios de kT. Esa es la energía de un átomo, uno solo. Si esto se multiplica por el número de Avogadro, 3 medios de kT por el número de Avogadro, entonces tenemos la energía molar. Y aquí nos resulta R. N, número de Avogadro por la constante de Boltzmann, es R. Y eso es lo que hemos estado usando anteriormente para los gases monoatómicos. Que la energía es 3 medios de R. T. Ahora calculemos para una molécula diatómica lineal. Tiene los átomos, 3 por 2, 6 grados de libertad totales. De esos 3 son translacionales, 2 son rotacionales y 3n-5, que es 1, son los grados de libertad vibracionales. Aplicamos la ecuación 3 por 1 medio de kT más 2 por 1 medio de kT más 1 por kT. Así que nos resulta que es 7 medios de kT. Esa es la energía de un solo átomo. Por el número de Avogadro nos da 7 medios de RT. Ahora recordemos un poco la energía de la capacidad calorífica. Esta diapositiva está además. Teníamos que delta U es igual a Cp por delta V, o se recuerdan, la parcial de U respecto a T es C, y si es a presión constante pues es Cp. De ahí tenemos que si sacamos la parcial de la energía anterior, que nos daba 7 medios de RT para el HCl. ¿Ve? Cv molar entonces será la parcial con respecto a T, y la parcial de esta función con respecto a T es 7 medios de R. Ese es el Cv que hemos estado usando para los gases diatómicos, 7 medios de R. Entonces, esa es la forma de cálculo para que recordamos. Aquí tenemos los datos entonces de gases diatómicos, ¿ve? Del hidrógeno, el CO, nitrógeno, cloro molecular y bromo molecular. ¿Ve? Aquí tenemos Cv, que es 7 medios, o sea, es de R, que es 3.5 de R. Y tenemos para los gases monoatómicos, que es 3 medios de R, 1.5 R. Para los gases monoatómicos tenemos el helio, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Y como ven, Cv es 12.5, esto es en joules.
Esto es exactamente igual a 1.5 R. El valor experimental coincide con el valor teórico. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa para los gases diatómicos? Esto debería de dar 3.5 R. Y miren, aquí para el hidrógeno molecular, el experimental no es 3.5 R, sino que es 2.4, 27 R. Para el monóxido de carbono es 2.43, para el nitrógeno molecular 2.39, para el cloro molecular 2.90, para el bromo es 3.8, o sea, no da 3.5. Y estos gases son valores de CB, son medidos a 25 grados centígrados. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué no es 3.5 para los gases diatómicos? Cuando la temperatura se baja mucho más abajo del 0 grados centígrados, o mejor dicho, cercana al cero absoluto, la desviación es mucho más grande. Entonces, eso es lo que no podía explicarse con la física clásica, con el principio de equipartición de energía. Así que aparece, bueno, este es un resumen. Para los gases ideales, la predicción de energía de traslación es buena. Para los gases reales, la de traslación y rotación es aceptable, pero falla en otras sustancias con la energía de vibración. Solo a altas temperaturas es buena. A bajas temperaturas fallan. Esta es la deducción de Dulong y Pettit, la cual decía que todos los átomos de los cuerpos simples tienen la misma capacidad calorífica. Aquí tenemos lo que hemos estado haciendo, lo que acabamos de hacer, ¿no? 3N-6 para moléculas diatómicas no lineales, la energía del oscilador, la vibración, entonces se ve la derivada, entonces nos resulta que CB es igual a 3R. ¿Verdad? Entonces aparece Einstein, esto fue en 1906, en donde él propone y resuelve, bueno, parte de este problema, porque no completamente. Dentro de la teoría de Einstein es suponer, uno, que el cristal está compuesto de osciladores, de 3N osciladores atómicos. Hasta el momento no se conoce la estructura del átomo, lo repito, todavía no se conoce la estructura del átomo. Luego Einstein también supone que los 3N osciladores atómicos del cristal, porque estamos hablando de cuerpo sólido, vibran a la misma frecuencia, a la misma frecuencia. Luego que la energía de los osciladores será, o sea, múltiplo entero de H nu. Con esta suposición, pues Einstein aplica la mecánica cuántica, porque al decir que la energía de los osciladores son múltiplos enteros de H nu, está tomando la energía de los osciladores de Max Planck. Así que la energía media del cristal será 3N, que son los 3N osciladores, por la energía, y esa energía ya resolvimos la ecuación de distribución de Planck, y es esta ecuación que está aquí abajo, E igual a H nu por E a la menos H nu entre KT entre 1 menos E elevado a la H nu sobre KT. Esta es la función de energía de distribución de Planck. Entonces Einstein la toma y deduce una ecuación
para las capacidades caloríficas de los cristales con esta función de energía. Entonces, aquí está la deducción. Yo se la he hecho paso a paso para que la tengan y la entiendan. Como CB es la parcial de U respecto a T a B constante, sustituimos entonces la energía por 3N por E. 3N lo sacamos del operador de derivada, queda afuera, y nos queda la parcial de E respecto a T a B constante. Sustituimos E por la energía de Planck, H nu, factor de E a la menos H nu sobre KT, entre 1 menos E a la menos H nu sobre KT. Y tomamos la derivada con respecto a T. Aquí hay una función en el numerador en T y en el denominador hay otra función en T también. Entonces la derivada es la derivada de un cociente de funciones. ¿Se recuerdan? Entonces lo tomamos. Tomamos entonces la derivada y nos queda de esta manera. Simplificamos y nos queda de esta otra manera. En este punto Einstein introduce un concepto de teta de E, que es una función que es igual a menos h nu sobre k. A esta teta de E se le llama temperatura de Einstein, y entonces eso es para reducir la ecuación y que se vea más sencilla. Esta entonces quedará esta función en términos de temperatura como teta al cuadrado entre t por E elevado a la teta E sobre T entre 1 menos teta E sobre T elevado al cuadrado. Si escribimos entonces CP, aquí no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero les digo, CP en la última línea, esta es igual a 3R por la función de Einstein, que es la función C de T. Así que con esta corrección, miren, es 3R, pero lleva una corrección de la función de Einstein. Ya las capacidades caloríficas para los sólidos ya se acercan más a los valores experimentales. Sin embargo, siguen fallando. O sea, hay diferencias entre los valores calculados con esta ecuación y los valores experimentales, pero a bien bajas temperaturas. Sin embargo, con esto se resuelven las discrepancias. Ahora, luego viene otros Debye. Esa teoría ya no está incluida aquí, solo las cuento para que sepan. Debye corrigió lo que Einstein hizo y Debye, el postulado 2, que dice que todos los osciladores del cristal vibran a la misma frecuencia, eso es lo que la teoría de Debye cambia y considera que no todos los osciladores vibran a la misma frecuencia. Con esa corrección, la ecuación de Einstein cambia un poco y mejoran los cálculos. Son más parecidos a los experimentales, aún a bajas temperaturas, cerca del cero absoluto. Así que para nosotros lo importante es que la mecánica cuántica entonces resuelve el problema de las capacidades caloríficas para sólidos aún a bajas temperaturas. Otro de los problemas que existía era el problema del efecto fotoeléctrico.
Este problema también fue resuelto por Einstein en 1905, entre 1905 y 1906. Einstein produjo un montón de cosas y una de las cosas que produjo fue la solución al problema del efecto fotoeléctrico. Un, un, un dispositivo de efecto fotoeléctrico funciona así. Aquí tenemos en la figura 1, tenemos un tubo al vacío. Este que estoy señalando es un tubo al vacío y dentro del tubo hay dos placas unidas con dos alambres conductores conectados a una batería. Aquí va el otro alambre conductor conectado a la otra terminal de la batería. Al tubo se le ha hecho vacío. Eso es para eliminar el oxígeno, porque el oxígeno es un electron scavenger, es un capturador de electrones, ¿verdad? Y lo que se había notado es que cuando el tubo está al vacío y se irradia luz en una de las placas a la cual se ha revestido de un metal alcalino o alcalino térreo, esta placa emite electrones a la otra placa. ¿Esto qué significa? Significa que la luz, la radiación luminosa, se ha convertido en electrones. La luz se ha convertido en electrones. A estos dispositivos que convierten una señal en otro tipo de señal se les llama transductores. Esto es lo que conocemos hoy en día como celdas solares. Convierten la energía solar en corriente eléctrica, electrones. Y en una de las líneas conductoras se pone un amperímetro para medir la cantidad de corriente. Entonces, en la figura 2 tenemos que si aplicamos una diferencia de potencial contraria con la batería, aquí usamos la batería, los electrones están viendo que en el dibujo retroceden. Eso significa de que se le ha cambiado la polaridad a las placas. Si le ha puesto la carga positiva a este terminal, y entonces los electrones que salen retroceden. Eso permite calcular las energías de los electrones. Las energías de los electrones. Y lo importante aquí es que la emisión de corriente a través de un dispositivo como este se llama efecto fotoeléctrico. Pues entonces la física clásica no podía explicar cómo es y por qué salían los electrones. ¿Por qué salían los electrones? En ese entonces se les llamaban fotoelectrones porque no se entendía cómo es que funcionaba esto. Y fue Einstein quien dio la solución a este problema. Y es más, por la solución de este problema es que le dieron el premio Nobel a Einstein de física y no por la teoría de la relatividad y la teoría especial de la relatividad, ¿verdad? Sino que fue por esta cosa, porque la teoría de la relatividad lo que pasaba es que no lo entendía la gente y no creían que fuera cierto, y entonces muchos dudaban y por eso es que no le dieron el premio por esto y no por la teoría de relatividad. Entonces veamos, aquí están algunos hechos que no pueden explicarse con la física clásica, o la física clásica no podía explicar. Uno es que la energía cinética de los fotoelectrones, esta debería aumentar con el aumento en la intensidad del haz luminoso.
Aquí tenemos un gráfico en donde medimos la intensidad contra el potencial de frenado. Es el que les decía, el potencial de frenado es cuando cambiamos la polaridad a la batería y aplicamos la diferencia de potencial para detener los electrones. Entonces, ese potencial de frenado es proporcional a la energía cinética. Aquí está la ecuación, ¿bien? La carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado es igual a la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Así que en el experimento que se muestra en el gráfico vemos que con dos intensidades de rayos, una el doble que la otra, 2i, la otra i, ambas curvas tienen el mismo potencial de frenado. Eso quiere decir que la intensidad de luz no hace que cambie el potencial de frenado, cosa contraria a la percepción newtoniana que tenemos, que si aumentáramos la intensidad tendrían que aumentar la energía cinética de los electrones. En la percepción newtoniana de nuestro cerebro, y no es así. Podemos aumentar la intensidad de luz y el potencial de frenado siempre va a ser el mismo, no cambia. Este hecho no se puede explicar con física clásica. El otro punto es la inexistencia de un tiempo de retraso. Un tiempo de retraso en la salida de los fotoelectrones. El tiempo de retraso es que al momento de iluminar la placa, instantáneamente, salen los fotoelectrones. No hay un tiempo de retraso. Es inmediato, instantáneo. Y de acuerdo a la física clásica, debería de haber un tiempo de retraso. Imagínense ustedes que estamos usando una manguera, ¿verdad? Con agua, y estamos barriendo con agua pues el patio de la casa. ¿Ves? Limpiamos la tierra con el chorro de la manguera. Si la tierra es pesada, tiene piedras pesadas, pues entonces no salen disparadas inmediatamente, sino que ahí estamos apuntándole y disparándole con la manguera hasta que alcanza la energía y la arranca. Esa es la percepción newtoniana. Sin embargo, en el efecto fotoeléctrico no hay tiempos de retraso. El otro hecho es que el efecto fotoeléctrico depende de una frecuencia incidente sobre la superficie de metal, de una frecuencia de la luz. Abajo de estas frecuencias no hay efecto fotoeléctrico. O sea, los electrones no saltan de la superficie de la placa. A esa frecuencia se le llama una frecuencia umbral. Y aquí está la gráfica, ¿ve? Aquí tenemos intensidades y hay una frecuencia, ¿ve? Umbral. Cuando la luz excede la frecuencia umbral, entonces se da el efecto fotoeléctrico. A menos de esa frecuencia umbral, no hay efecto fotoeléctrico. Esto tampoco se puede explicar con la física clásica. Según la física clásica, a cualquier frecuencia, ¿verdad? Cualquier frecuencia debería darse el efecto fotoeléctrico. Entonces Einstein planteó esta ecuación, que la energía cinética máxima de los fotoelectrones era igual a h nu menos teta. H nu es la energía de la luz y teta es la función de trabajo, se le llama ahora,
que es la energía con que los electrones están unidos a la superficie del metal. Esta ecuación pues no es más que una ecuación de balance de energía, que la energía de la luz, si despejamos de aquí la energía de la luz H nu, esta es igual a la energía cinética más la energía de amarre, la función de trabajo. O sea que la luz saca el electrón, pero tiene que gastar energía para arrancar los electrones. ¿Y cómo explicó Einstein el efecto fotoeléctrico? Aquí están las propuestas de Einstein. Uno, que la luz era emitida en forma de cuantos y que estos cuantos de luz eran múltiplos enteros de H nu. O sea, está usando la energía de Planck, la cuantización de la energía, física cuántica. En estos términos, ¿cómo se explica que no haya un tiempo de retraso? Porque los cuantos, así le llamó Einstein a los cuantos de luz, a los corpúsculos, dijo Einstein, que la luz estaba hecha de corpúsculos de luz y que esos corpúsculos tenían energía múltiplos enteros de H nu. Así que cuando llegaba un corpúsculo con la energía exacta, arrancaba los electrones y por eso es que no hay tiempo de retraso. Y ¿por qué hay una frecuencia umbral? Que es la primera situación que no podía explicar la física clásica. Es porque estos corpúsculos deben de llevar la energía exacta de la función de trabajo. Si no llevan la energía exacta, entonces no salen los fotoelectrones. Y eso es independientemente de la intensidad de la luz. La intensidad es la cantidad de luz que pasa, pero la energía que lleva es diferente. Eso está asociado con la frecuencia. Y la tercera situación es que por qué hay una frecuencia umbral. Porque como la luz varía con la frecuencia, la energía de la luz luminosa varía con la frecuencia, pues que Einstein está diciendo que la energía de la, de los, de la luz que viene en corpúsculos es H nu, entonces ahí queda resuelto esa situación también. ¿Verdad? Entonces aquí esto dio lugar a una dualidad de pensamiento sobre la luz, que si la luz es onda o es partícula, porque cuando Einstein dice que son corpúsculos con energía discreta, está diciendo que es masa, que la luz se comporta como materia, como partícula. Y ahí nace pues la dualidad onda-partícula de la luz, porque tiene propiedades de onda, pero también propiedades de partícula. ¿Dónde se demuestra la propiedad de las partículas de la luz? En el efecto fotoeléctrico. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Este es el experimento que hizo Millikan para demostrar eso que acaba de decir Einstein. Einstein, se recuerdan, él era un físico teórico, no hacía experimentos. Entonces Millikan hizo el experimento midiendo el potencial de frenado, el stopping potential, contra la frecuencia. Aquí se obtiene una línea recta en donde la pendiente de esa línea recta, vean, de la ecuación H nu, H por la frecuencia, igual a S más teta, esa la podemos escribir de esta manera. Como H nu es proporcional al potencial de frenado, ¿ve? Potencial de frenado porque eso es proporcional a la energía, entonces este es igual a H sobre E por la frecuencia menos teta sobre E. Combinando estas ecuaciones de que la energía cinética es igual a E por B0, que es el potencial de frenado.
Quiere decir que una gráfica del potencial de frenado contra la frecuencia, la pendiente será h sobre e, que es la constante de Planck sobre la carga del electrón, y el intercepto es la función de trabajo sobre la carga del electrón. Así es como se midió el valor de la constante de Planck. Y a Millikan le dio este valor, 6.56 por 10 a la menos 34. Ahora se ha medido con más precisión y sabemos que es 6.62 por 10 a la menos 34. Entonces esto demuestra pues también lo que la teoría de Einstein. Hubo otro señor, Compton, que dijo, bueno, si la luz es una partícula, debería entonces chocar con otras partículas que tienen masa. O sea, con los electrones tienen masa. Y él hizo un experimento y se llama efecto Compton. Hizo chocar un rayo de electrones con un rayo de luz y trató de medir si había una dispersión de la luz. Dispersión es cambio en la dirección. Si choca una partícula con otra partícula con diferentes energías, pues después del choque una partícula se dispersa en una dirección y la otra se dispersa en otra dirección. Pues entonces, eso fue lo que hizo Compton. Tomó la energía relativista de Einstein para el momento de una partícula, ¿ves? Y aplicando la energía del fotón, que es h nu, de masa cero, se obtiene que el momento de los fotones es igual a h nu sobre c. Entonces el momento cuántico que aparece en las primeras ecuaciones cuánticas. Todas las ecuaciones que contengan h, la constante de Planck, son ecuaciones cuánticas. Esta ecuación de energía relativista no es cuántica, es de la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, aquí está el experimento. A un chorro de electrones se le dispara un chorro de fotones. Fotones se le llamaron después, fue Lewis quien le llamó fotones, ¿verdad? Einstein le llamó corpúsculos. Y Compton, este experimento lo hizo Compton en 1922, ¿verdad? Casi 15, 16, 17 años después de que Einstein hubiera explicado el efecto fotoeléctrico. Y efectivamente, Compton detectó una dispersión. Hay un ángulo de dispersión. Ese ángulo se llama ángulo Compton. Y el efecto se llama dispersión Compton o Compton scattering. Hay una deducción que no nos lleva al tema, que la diferencia en la longitud de onda incidente y la longitud de onda final, esta es igual a 2h entre la masa del electrón por la velocidad de la luz por el seno cuadrado de 1/2 de teta. Así se calcula el delta en la longitud de onda, o sea, la dispersión Compton. Ahí se llama. Como 2h entre m por c es una constante, ¿ve? Esa constante se llama longitud de onda Compton. Lambda c igual a 2h entre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Así que esta ecuación puede escribirse en términos de la longitud de onda Compton y queda más sencilla, escrita de esta manera. Delta lambda, que es la dispersión Compton, es igual a la longitud de onda Compton por el seno cuadrado de 1/2 de teta. Ese teta es el ángulo de dispersión de la luz. Entonces eso es increíble, ¿no? Los fotones. Lo que pasa es que como esta dispersión, este cambio en la longitud de onda es bien pequeña, es del orden de los picómetros, por eso es que nadie antes la había visto. ¿Mm? Hasta que Compton hizo un experimento refinado y midió esta longitud. Está en el orden de los picómetros, 10 a la menos 12
Aquí está, ¿ves? La longitud de onda Compton es 2.43 picómetros. Dejan a menos 12 metros. Otro de los temas que tampoco se podía explicar con la física clásica eran los espectros atómicos. Los espectros atómicos resultan de espectros de emisión y de absorción. Aquí tenemos dos ejemplos de espectros. El de el continuo y el de emisión discreta. Cuando se calienta un cuerpo, este emite luz. Y la emisión, y bueno, la luz que emite tiene que ver con, con, ahora se sabe eso, ¿no? Con la estructura del átomo. Pero antes no. Antes, ¿cómo explicaban los espectros de emisión? El continuo es este, ¿ve? Que la luz blanca pasa por un prisma y este prisma se forma los componentes de la luz. Cuando se calienta un material no emite un espectro continuo, sino discreto, o sea, solo unas longitudes de onda, o unas frecuencias de la luz, no todas. Entonces, ¿cómo explicar estos espectros? No se podían. Habían unos intentos teóricos, digo no teóricos, sino que empíricos. Esto fue Balmer, hizo la primera. Esta ecuación fue una ecuación empírica que la 1 sobre lambda igual a RH, que es la constante de Rayberg, que es igual a 1 entre 2 al cuadrado menos 1 entre n cuadrado. Y estos son los números, son dos números enteros, que no sabía nadie de qué se trataba. Era una ecuación empírica, como les digo. Y con esto podían calcular la longitud de onda de las emisiones de los espectros. Esto es lo que había. Y para el átomo de hidrógeno, pues ahí tenían la serie de Balmer, la serie de Paschen, la de Brackett y la de Thom. Ustedes las habrán visto en química general esto. Pero antes de esto inició así. Vino Ritz y propuso que el S inverso era la diferencia de dos términos. Se llama principio de combinación de Ritz. Lo que intentaban era calcular la longitud de onda, pero con este principio no se puede calcular. Luego Rutherford hizo el experimento de Rutherford donde se encontró que había carga positiva en la materia. Ya se sabía de la carga del electrón. Luego el experimento de Rutherford dio pasos para dar una nueva estructura del átomo, ¿verdad? Y en el cual incluía carga positiva. Luego en 1913, Bohr hizo su contribución tomando los experimentos que había hecho Rutherford, tomando las ideas de cuantización de Planck y planteó la primera teoría de la estructura del átomo en función de la cuantización de la energía. Esta fue la primera teoría cuántica. Bohr notó que habían cantidades que se repetían en la física. La masa del electrón, la carga del electrón, se las menciono aquí, el coeficiente de absortividad molar, y por la combinación de estas variables, al combinarlas, resulta en que estas variables tienen unidades de joules multiplicado por segundo. Y estas unidades son de acción, dijo Bohr. Y por ahí él empezó a asociar, ¿no? Y asoció esto, ¿eh? Epsilon combinó esto, epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío,
por h cuadrado entre la masa del electrón por e cuadrado. Esta tiene unidades de distancia, más o menos 0.16 nanómetros, y dijo estas han de ser dimensiones del átomo. Así que propuso esta teoría. En esta teoría las suposiciones son estas: que la energía es emitida por la materia cuando un electrón lleva a cabo una transición entre dos órbitas estacionarias, y no que la frecuencia de la radiación emitida ocurre en una transición entre dos órbitas. Y que estas tienen una diferencia de energía de delta E que era igual a delta E sobre H. Aquí está tomando la energía de Planck, de la cuantización de que la energía es igual a NH nu. 3. Que el equilibrio dinámico que gobierna las órbitas estacionarias, se recuerdan, el modelo atómico de Bohr es un modelo de órbita, está determinado por la mecánica clásica, dice Bohr, en el balance de la atracción electrostática y el efecto centrífugo del movimiento orbital. Y 4. Que el estado estacionario está determinado por la condición de que la relación de energía total del electrón y su frecuencia orbital debe ser múltiplo entero de h barra sobre 2, un medio de h. De ahí es que resulta la h barra, que es h entre 2. Perdón, aquí me falta en el momento angular, ese un medio de h es h sobre 2pi. Y eso significa h barra, h sobre 2pi. Esto es por ondas estacionarias. Aquí les tengo yo la deducción, ¿ve? Estos cálculos llevan a la energía del electrón y lo vamos a demostrar ahorita. La energía en el átomo de hidrógeno es igual a menos nu por e a la cuarta entre 8h cuadrado por epsilon al cuadrado por 1 entre n cuadrado, donde nu es la masa del electrón por la masa del protón entre la masa del electrón más la masa, esta es la masa reducida, y n vale 1, 2, 3, son el número entero o el número cuántico principal que depende de la energía. Y esta es la deducción. El balance dice que la fuerza coulombica es igual a la fuerza centrífuga. Aquí tenemos la fuerza coulombica, es igual a menos z por e cuadrado. Z es el número atómico. Esto es para átomos hidrogenoides. Z es el número atómico. La fuerza centrífuga está en función aquí del número, no del número, sino que del momento angular, J. J, el momento angular, ya se había calculado en mecánica cuántica, es NH barra sobre 2pi. Entonces, estas ecuaciones, entonces, igualamos la fuerza coulombica con la fuerza centrífuga. Despejamos R. Y en esta ecuación de R, sustituimos el momento angular cuántico. Así que R nos queda de esta manera. Como R igual a n cuadrado, factor de epsilon sub 0, h cuadrado entre pi z por e cuadrado por i. Como la energía total es la energía cinética más la energía potencial, la energía cinética en términos del momento angular. ¿Por qué momento angular? Porque el electrón está girando en órbitas en el modelo de Bohr. En la energía cinética, entonces, en términos del momento angular es j cuadrado entre 2 nu por r cuadrado, y la energía potencial, pues la energía potencial eléctrica, que es e cuadrado entre 4pi epsilon sub 0 por r, esto multiplicado por z, que es la carga o el número atómico. Entonces sumamos, sustituimos aquí la energía cinética y la energía potencial. Aquí está la suma,
y luego simplificamos. Esto hay que verlo con detenimiento, esta simplificación. Al simplificarla nos queda de esta manera. ¿Ve? Si hacemos, esta es la energía en función de n, del número cuántico principal. Si hacemos un E final, una diferencia, un delta E final menos E inicial, obtenemos esta ecuación. Y esto que está aquí, z cuadrado por nu por e a la cuarta entre 8 epsilon sub 0 cuadrado h cuadrado, esta es la constante de Rydberg. Esta es la demostración de la ecuación empírica de Rydberg para calcular la energía, bueno, el inverso del número de onda. Aquí está la deducción de la constante de la ecuación de Rydberg. Sustituimos el delta E por H nu, la frecuencia por C sobre lambda. Ahí tenemos la constante de Rydberg. Con esto entonces se explica los espectros atómicos. Aquí está la primera teoría cuántica. Luego, otro señor, en 1924, él dijo que había en el movimiento de partículas, a este se le ocurrió a saber cómo, ¿verdad? Esto no explica nada, sino que esta fue una contribución a la mecánica cuántica. Fue de Broglie, Louis de Broglie, francés. Él encontró una relación entre el momento lineal de una partícula y la longitud de onda. ¿Esto qué significa? Que todos los cuerpos en movimiento describen ondas en su movimiento. Y esta es la ecuación de De Broglie. P, que es el momento lineal, que es igual a la masa por la velocidad, es igual a h sobre lambda, donde h es la constante de Planck. Esta es una ecuación cuántica que describe el movimiento ondulatorio de las partículas subatómicas y hasta la de nosotros también. Lo que pasa es que como nosotros no nos movemos a altas velocidades, pero si nos moviéramos a altas velocidades podríamos ver la descripción de ondas en nuestro movimiento. En 1925, Davidson y Herman hicieron un experimento de difracción de electrones donde demostraron que los electrones describían ondas también. Esta es una consecuencia o contribución importante a que las partículas describen ondas. ¿Ve? Aquí se incluye la palabra ondas en el movimiento, o sea, en la mecánica de ondas. Por eso es que se llama mecánica, la mecánica cuántica. Hay una función ahí que se llama función de onda, porque se asocia con las ondas de De Broglie. Y por último tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta es otra contribución no menos importante. Ustedes a lo mejor ya lo conocían. El principio de incertidumbre. Incertidumbre ya sabemos cómo calcular incertidumbre, que es la variabilidad de una variable. La indeterminación, o sea, el error en la medida de una variable. El principio de incertidumbre de Heisenberg, esto se demuestra con un teorema de Cauchy, en matemática, es complicado, no es algo fácil. No nos vamos a meter en eso, solo nos vamos a aprender el principio de incertidumbre, que dice que la incertidumbre en el momento lineal multiplicado por la incertidumbre en la posición X es mayor o igual que h entre 4pi. Otras variables es la energía y el tiempo.
Estas se llaman variables conjugadas porque son naturalmente conjugadas o naturalmente una depende de la otra. La incertidumbre de energía multiplicado por la incertidumbre del tiempo es mayor o igual que h entre 4pi. ¿Esto qué significa? Si despejamos una de ellas, delta P, nos va a quedar que es mayor o igual en, que h entre 4pi por 1 sobre delta x. Quiere decir que varían inversamente proporcional el delta P con el delta X. ¿Esto qué significa? Que si uno es preciso, si una medida es precisa, o sea que un delta es bien pequeño, el otro va a ser inmenso, porque varían inversamente proporcional. Traducido esto en palabras de la física, sería así. Al medir con precisión el momento de una partícula, tendríamos una gran imprecisión en la medida de la posición de esa partícula. O sea, no podemos medir ambas variables con alta precisión. Por eso es el principio de incertidumbre, de indeterminación. Medimos una con exactitud, con precisión, y entonces vamos a tener imprecisión en la medida de la otra. Aquí hay muchas consecuencias sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por eso es que cuando medimos, alteramos el sistema. Medimos una variable y la hemos alterado. Es una de las consecuencias de la mecánica cuántica. Porque damos una medida con precisión, pero la otra medida está imprecisa, con una gran imprecisión. Esto tiene implicaciones, tiene cálculos e implicaciones tecnológicas, que es imposible medir la velocidad y la posición. Como la velocidad es proporcional al momento lineal, también se usa esto en términos de velocidad. Si medimos la velocidad, no podemos medir la posición de una partícula, o viceversa. Si medimos la posición de una partícula, no podemos medir con precisión la velocidad de la otra partícula. Y lo mismo con la energía y el tiempo. Medimos el tiempo con precisión, no podemos medir con precisión la energía. Y si medimos la energía con precisión, no podemos medir con precisión el tiempo. Yo les tengo aquí unos problemas, pero esto se los voy a dejar, se los voy a dejar. Son unos problemas, ¿verdad? Solución de algunos de los problemas para que vayan aprendiendo a manejar estas ecuaciones. Estos son de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Del efecto fotoeléctrico. Un problema sencillo. O sea, este capítulo solo tiene problemas sencillos. Con esto, por cierto, terminamos el primer capítulo. Yo estas diapositivas se las voy a mandar para que vean y estudien estos problemas resueltos, porque si me pongo a explicárselos aquí no terminamos hoy con bastante, ¿verdad? Así que con esto terminamos la clase de este día, ¿verdad? Voy a dejar de grabar ahorita, ¿verdad? ¿Me permiten?